Y bueno, hoy día el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy día? Así es que vamos a orar para que sea Dios hablándonos y salgamos de este lugar con esa palabra que quiere Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y decimos: bendito Dios, gracias te damos por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te pedimos que bendigas tu preciosa palabra, que tu Espíritu Santo sea impartiendo a nuestras vidas lo que tú nos quieres decir. Usa mi vida, Señor. Haz tu voluntad en este tiempo, Padre. Que salgamos diferentes, renovados, restaurados, transformados a como hemos venido, Padre Santo. Gracias te damos por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. El título de la prédica es la única, me han hecho como me gusta, con florcitas. La única manera de ganar, se llama la prédica. El rema de este año, recordemos, dice año de gobierno, de traer el cielo a la tierra, ¿no? Yo me daba cuenta en ese tiempo, con lo que decía Cecita cuando dirigía las alabanzas, ¿no? Yo me daba cuenta en este tiempo cuán rápido nos desenfocamos de Dios. Sí, lo amamos con todo nuestro corazón quizás, pero es tan rápido nuestra atención a Dios, nuestro desenfoque a Dios, nuestra desatención a Dios, nuestro desenfoque, que nos volteamos y nos miramos, nos vamos tras otras cosas, que también quizás algunas son necesarias, pero nos olvidamos de lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo que yo me daba cuenta en estos tiempos, ¿no? Como decía el rema, año de gobierno, de traer el cielo a la tierra. ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿Estamos trayendo el cielo a nuestro hogar? ¿Estamos trayendo el cielo a nuestra iglesia? ¿Estamos trayendo el cielo a nuestro grupo de conexión? Y no lo estamos trayendo, ¿por qué? Porque vivimos en nuestros pecados, desenfocados de Dios, alejados de su voluntad, pensando que sí, estamos cerca de su voluntad. El domingo nos enderezamos, ¿no?, a su voluntad. Pero Dios me hacía ver esto, ¿no? Y me decía, ¿no? Mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca. No sé de cuántas maneras Dios nos va a mostrar eso. No sé hasta cuándo Dios nos va a gritar y nos va a decir: yo estoy cerca. Alineen sus corazones, acérquense a mí. No den lugar a alejarse de Dios, a distraerse de Dios, a desenfocarse de Dios. Y como estamos muchas veces así, ¿qué hacemos? No hacemos eso. No traemos el cielo a nuestra casa, no traemos el cielo a nuestra iglesia, no traemos el cielo a nuestro centro de trabajo. No hacemos discípulos. No solamente decimos, ya vengan al grupo de conexión, sino que estamos ahí pendientes de ellos por amor, por esa gran comisión que nos ha dado Dios, igual en nuestro hogar, pendientes de ellos por amor, porque los amamos. La prueba de que debemos estar conscientes es que ¿a quién más amamos que a nuestra familia? Y deberíamos estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos, pero más enfrascados, como dice la Biblia, y nos lo decía en este tiempo en el devocional, nos hablaba para variar una y otra vez del pecado. Y tú dirás, ay, pero esto ya lo dijo la semana pasada en el devocional, pero Dios nos los repite todos los días. ¿Y por qué será? Porque nuestro corazón está así. Y por eso no podemos ser luz, por eso no podemos traer el cielo a nuestra tierra. Cuando hay tanta necesidad de Dios, yo me asombro cuando veo en las noticias, ¿no?, ahí en internet. Itiel Arroyo estuvo en Perú, en el Congreso de la República, y dando palabra de Dios, y había gente importantísima. Y yo me gozaba y decía, ¿cómo no hay más de ellos? ¿Cómo no somos esa lucecita en la oscuridad? A veces ayudamos a que sea más oscura nuestro hogar, nuestra iglesia, donde estamos,
En vez de que seamos esa lucecita. Y yo decía, wow, qué hombre tan valiente que entiende su propósito, su misión. Y la gente muy atenta, nadie les había dicho lo que él les había dicho. Y hablaba ahí de la pornografía y les decía, cuiden a sus familias. Cuiden a sus jóvenes, decía, ¿no? Yo me gozaba y decía, Señor, ¿cómo nosotros no somos esa luz? Y porque el enemigo se ha encargado, pues, de tenernos ahí distraídos, de tenernos ahí en pecado, de tenernos ahí desenfocados. Entonces es en estos tiempos en donde más tenemos que escuchar a Dios, lo que Él nos está diciendo, traer su voluntad. Y a pesar de que reine en este tiempo, ¿qué reina en este tiempo? El caos, la confusión, reina el pecado. Y a pesar que reine todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Traer el cielo en medio de todo eso, traer su luz en medio de tanta oscuridad. Dios me ha hablado mucho de eso. Dios me decía, tú eres pieza importante para traer sanidad a tu iglesia, para traer sanidad a tus hijos. Y a veces estamos tan desenfocados que decimos, ¿a quién usará? ¿Lo usará al otro? No, nos quiere usar a nosotros, Dios, a nosotros, para traer esa luz a nuestro hogar, para ir restaurar. Vemos ahí cosas, pero no restauramos, para ir y restaurar y ser la voz de Dios, ser la presencia de Dios, ser esa luz que necesita este mundo. Cuando tú ves en YouTube, alguien saca un video de algo pervertido, algo que está, pues, ya, ¿no? Se sale de lo moral, miles de vistas. Pero de repente cuando cuelgan un video de, no sé, de algo bueno, de la palabra de Dios o de lo moral, pocas vistas. Es que el mundo está al revés. Y es que los cristianos no se paran a hacer luz, a dejar de vivir en lo que están viviendo para ponerse del lado de Dios. Y hoy vamos a ver, ¿no?, lo que Dios nos hablaba en su palabra esta semana en Oseas capítulo 12. Cómo es que Dios quiere que vivamos. Y Dios ahí nos mostraba cuál es la única manera de ganar. Oseas capítulo 12, ¿no? Y para esto vamos a recordar, vamos a ir a Génesis 32, del 22 al 28. Génesis 32, del 22 al 28. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Recordamos la historia de Jacob que hemos visto muchas veces, ¿no? Y esa historia pasó de esta manera. Jacob estaba yendo al encuentro de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Escuelita dominical, a ver, ¿cuántos han sido mis alumnos? Ahí Armando ha sido mi alumno. La Checha dice que ha sido mi alumna. No me acuerdo, ¿no? Imagínense la edad que tengo. Dios mío, Jesús, ¿no? Y ¿qué decía? Que dice que iban al encuentro de su hermano, pero tenía miedo, ¿no? Y ya había listado todo, sus esposas, sus cosas, todo lo que tenía. Iba al encuentro de su hermano. Pero ¿qué pasaba, no? Era un lugar donde él tenía que enfrentar, ¿no? Quizás hace tiempo lo había tenido que hacer, pero ya no había más tiempo que esperar. Él tenía que regresar a su tierra.
Pero, ¿qué pasó con Jacob, no? Jacob, ¿se dan cuenta en su vida? Todo lo consiguió en sus fuerzas, Jacob. Dios lo escogió. Jacob hoy es Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero Jacob no esperó a que Dios hiciera, sino que todo lo consiguió en sus fuerzas. Las promesas, dijo, Dios está demorando, lo voy a apurar mi promesa, ¿no? Y es por eso que todo lo que pasó, no esperó al hijo de la promesa, sino que se adelantó. No esperó a un de pequeño, ¿no? Querían nacer primero, eran mellizos con su hermano. Y le jaló, dice, su talón. Como diciendo, yo voy a salir primero, ¿no? Tú no. Y todo lo que pasó Jacob en su vida, hizo su propio camino, en todo no dependía de Dios. Era Jacob y Jacob. Conocía a Dios, amaba a Dios. Pero esto pasaba con su vida. Levantó ídolos en su vida. Hizo alianzas con el enemigo. Y muchas veces decimos, ay, qué barbaridad, ¿no? Pero ese Jacob somos nosotros. Que pensando que estamos en los caminos de Dios, estamos siguiendo nuestros propios caminos. Que pensando que estamos dependiendo de Dios, dependemos de nuestro esfuerzo, de lo que conseguimos, de lo que logramos, de lo que hacemos. Pensando que no tenemos ídolos. ¿Cómo nosotros vamos a adorar una imagen? Tenemos más ídolos que los del otro canal. Pensando, no, yo no adoro a nadie. Tenemos más ídolos que los que el pueblo de Israel se levantó. Haciendo alianzas, dice, con el enemigo. Y Dios lo recalca en su palabra, en Oseas, ¿no? Haciendo alianzas con el enemigo. Diciendo, no, me voy a juntar con ellos para lograr prosperar. O me voy a juntar con ellos para que no me ataquen, ¿no? Para estar en su lado y así no tener problemas, ¿no? Y tener todo bajo control. Y eso era Jacob. Hasta que llegó a este punto de regresar a su tierra, de confrontar lo que tenía que confrontar en su vida, a su hermano. Pero en Oseas nos muestra una parte de la historia, lo que pasó detrás de todo esto. ¿Se han dado cuenta? Yo cuando leí Oseas 12, esta parte de Jacob, yo dije, ¿qué? ¿No? Y me detuve aquí. Y esta es la parte detrás de lo que en realidad pasó en ese lugar con el ángel. Dice Oseas 12, del 3 al 4, vamos a leerlo. Desde antes de nacer, Jacob, el antepasado de ustedes, engañó a su hermano. Y cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Allí Jacob luchó con un ángel y consiguió vencerlo. Luego, con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó. Cuando yo leí esto, realmente habló mucho a mi corazón. Decía, ¿cómo? O sea, la historia no era como nos las habían contado, que Jacob ganó, ¿no? Y lo primero que pasó Jacob, el primer punto de esta palabra es ser confrontado con Dios. Jacob fue confrontado con Dios ahí, en ese lugar donde se quedó sola, donde le dijo a sus esposas, vayan avanzando, donde enviaba regalos adelante del camino para apaciguar el corazón de Saúl. Y enviaba muchos regalos, vacas, toros, camellos y así. Y conforme avanzaban, sus siervos le decían a Esaú, esto te manda tu hermano Jacob para que lo recibas bien, ¿no? Y hasta ahí Jacob, que así seguía dependiendo de él mismo. Hasta ahí Jacob seguía luchando en sus fuerzas. Y llegó el momento de estar solo. Estuvo solo y ¿qué pasó? Lo que dice aquí, ¿no? Pasó toda su vida en una película. Y pasó ahí, ¿no? Que
Lo que dice Jacob, el antepasado de ustedes, engañó a su hermano y cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Pareció su vida en una película y dijo, esto ha sido mi vida cristiana. Esto en realidad he sido yo, cómo yo he estado andando. Y dice Oseas 12:1. Son cada vez más mentirosos y violentos. Hacen pactos con Asiria y envían regalos a Egipto. Y hasta piensan que del desierto les puede llegar ayuda. Acá hablaba Dios del pueblo de Israel. Dios lo rescató, Dios lo escogió, Dios lo llamó. Pero sin embargo, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Eran mentirosos, violentos, hacían pactos con Asiria, con el enemigo, enviaban regalos a Egipto y hasta piensan que del desierto les puede llegar ayuda. Buscaban ayuda fuera de Dios. Entonces, no es casualidad que la Biblia nos habla una y otra vez de esto, ¿no? Y que nos recuerda que Dios es un Dios misericordioso, que solo nos hizo bien a nuestra vida. Que Dios solo nos hizo el bien. ¿Y cómo le pagamos como hijos de Dios? ¿Le pagamos como Israel? ¿Hacemos lo mismo que Israel o que Jacob? Habiendo conocido a Dios. ¿Y en qué? Cuando estuvo solo Jacob en ese lugar, ¿qué pasó? A ver, dile, despiértate. Al que está a su costado, despiértenlo. ¿Qué pasó? Dice. Reconoció, ahí fue confrontado con Dios, que él se había apartado de Dios, que había perseguido su propio camino, que había alcanzado sus bendiciones en sus fuerzas, que había hecho pacto en el enemigo, que había levantado ídolos en su vida. ¿Y cuáles son los ídolos que quizás él había levantado? El dinero. Fue muy rico, pero mucho de ello lo hizo en sus fuerzas. Había otro ídolo, puede ser el placer, ¿no? Cambiamos el lugar de Dios por el placer, algo más pronto, algo que me satisface más rápido. O por la comodidad. Puede ser nuestro ídolo. Ay, no, sí quiero servir a Dios o quiero seguirlo, pero así nomás de lejitos, ¿no? Sin tanto compromiso, sin dejar muchas cosas todavía en mi vida, ¿no? Entonces Jacob fue confrontado por Dios en ese lugar. Estuvo a solas, dice, con el hombre, con el ángel de Dios. Que en algunas versiones de la Biblia dice que fue Dios mismo. Otros dicen que era el Dios, el ángel de Dios representando a Dios. Y dice que fue confrontado. Ahí realmente Jacob se dio cuenta de su condición, de cómo estaba delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dice Oseas 12:6, ¿qué dice? Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Jacob? Volver a Dios. Segundo, volver a Dios. ¿Y de qué nos habla volver a Dios? Volver a Dios nos habla de arrepentimiento. No por gusto Dios nos dice tanto en su palabra una y otra vez: vuelve a mí, arrepiéntete. Tú dirás: no, eso es para otros, eso es para cada uno de nosotros, que nos dice: vuelve a mí. ¿Y qué es volver? Es dejar esos caminos y volver a tomar los caminos de Dios. Es darlos la vuelta y empezar a caminar hacia la instrucción de Dios. Pensando que sí nos estamos conduciendo como Dios quiere, estamos más lejos de estar haciendo su voluntad. Y dice: la peor etapa del hombre, ¿saben cuál es? Es cuando el pecado no te molesta y en lugar de entristecerte, te justificas. Es lo peor que puede llegar a tu vida. Cuando el pecado te molesta y te entristece, ahí hay esperanza. Pero ya cuando con el pecado te has hecho amigo, ¿no? Y has dicho: me siento cómodo,
y no me siento mala. En la Biblia Dios me dijo que no hiciera esto, que no me permitiera esas cosas, o que no hiciera ídolos, o que no me apartara o hiciera las cosas a mi manera, pero me siento cómodo. Y eso es lo peor. Y lo peor que nos justificamos es que estoy haciendo las cosas a mi manera porque, y nos justificamos, porque Dios me dejó en este tiempo, o porque Dios no se apura, o porque creo que tengo que ayudarle a Dios, o porque creo que Dios no me va a dar, así que yo tengo que conseguirlo en mis fuerzas. Entonces Dios le dijo lo que debería haber hecho Jacob: vuélvete a Dios, regresa a Dios, arrepiéntete. Y yo hermanos, veía eso y de verdad eso pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos acostumbramos al pecado? Ya no nos causa dolor, no nos causa temor, no nos incomoda el pecado. Por el contrario, lo tenemos ahí, ¿no? Cerca nuestro, yendo a la iglesia con el pecado, yendo a servir con el pecado, yendo a la presencia de Dios y saliendo de su presencia con el mismo pecado. ¿Qué es lo que tenemos que rogar nosotros a Dios? Que la misericordia de Dios nunca se aparte de nuestras vidas. Que siempre nos cause dolor el pecado, que nos cause dolor y digamos: no, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? ¿O qué estoy permitiendo en mi familia? ¿O qué estoy permitiendo en mi iglesia, en la parte que Dios me ha dado? Y es lo que Dios le dijo. Primero lo confrontó en ese lugar, en ese Peniel, cuando vio a Dios cara a cara, cuando estuvo a solas con Dios, lo confrontó y luego le dijo: tienes que volver a mí. No hay otro camino, hermanos, no hay otra manera de volver a Dios, no hay otra fórmula. La única fórmula es arrepentimiento. Y si tu corazón, aún escuchando lo que Dios te dice a través de su palabra y a través de muchas cosas, no entiendes, asústate. Porque quizás estés dentro de los que llegue el Señor y te quedes. Por tu corazón ya es demasiado tarde para que reviva, para que se arrepiente. Y tú bien sentado pensando: no, si yo estoy bien. Si no hay nada que dejar, no hay nada que cambiar, no hay nada que corregir en mi vida, no hay nada que ser confrontado en mi vida, cuando hay todo Dios nos confronta. Pero lo más precioso es ver ese Dios de amor que nos ofrece ese arrepentimiento. ¿Acaso como decía el pastor Richard un día, acaso nos tiene que costar, no sé, algún sacrificio humano? Es simplemente arrodillarte delante de Dios y reconocer tu posición, como Jacob estaba peleando con el ángel ahí. Y decía: ya pues, ayúdame en esta vez, que mira mi hermano, que mira que los problemas que tengo, que bendíceme, que por favor, ¿no? Pero Dios dijo: no, tengo que hacerle ver lo que decía Oseas 12:1, ¿no? Y lo que decía en Oseas 12:3, ¿no? Hacerle ver su condición, cómo estaba delante de Dios y que tenía que volver a Dios. Y ahí esa era la lucha, ¿no? Y esa era la lucha, ¿no? de Jacob. Dice tercero, ¿qué más Dios le pidió? Oseas 12:6, vamos a leer. Dice: tú pues, vuélvete a Dios, primero le dijo. Y segundo, ¿qué le dijo? ¿Qué más le dijo? Guarda misericordia y juicio. ¿Qué le pidió Dios también? Actúa con amor y justicia. Examinemos nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos actuando así? Escoger
vivir en misericordia. ¿Cuántos están escogiendo vivir en juicio? Ay, que Dios me castigue, pues ahí de repente me daré cuenta, ¿no? Ya, que pase algo para recién reaccionar y darme cuenta de lo que estoy haciendo en mi vida. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Escoger vivir en misericordia. ¿Y cómo vamos a escoger vivir en misericordia? ¿Cómo vamos a andar en ese amor? Al tener un corazón arrepentido. A ser prontos para arrepentirnos. Y muchas veces escogemos vivir en el juicio, cosechando las consecuencias de nuestras elecciones. Y hermanos, es duro eso. Es fácil decir, sí, ya me voy a arrepentir, ya voy a cambiar. Pero cuando llega el punto en que estás ahí, cosechando el juicio de Dios, cosechando las consecuencias de tu elección, de tu pecado, de tu decisión del vivir independiente de Dios, del apartarte de Dios, del hacer las cosas a tu manera, ahí es donde viene el lloro. Ahí es donde viene el dolor. Ahí es donde dices, ¿por qué no me di cuenta a tiempo? ¿Por qué no hice esto a tiempo? ¿Por qué no me volví a Dios? ¿Por qué no escuché a Dios cuando Dios me hablaba? Y ahí es cuando te das cuenta tú. Y lo peor, esas consecuencias no solo te alcanzan a ti, alcanzan a tu familia. Y eso es lo más triste. Cuando tocan algo que tú amas, tú quisieras ponerte en su lugar, que esa persona no sufra, pero ya es muy tarde, porque escogiste vivir en el juicio y no en la misericordia, y no en el amor de Dios. Escogiste otras cosas y no vivir en el amor de Dios, en su misericordia, que cada día, ¿qué dice la palabra? Cada día se renueva. No es que cada semana, no es que cada semana, no es que cada domingo. Cada día se renueva su misericordia sobre nuestras vidas. Y muchos escogemos vivir en las consecuencias, cosechando quizás las maldiciones que nuestro pecado trajo. Entonces por eso Dios le dice a Jacob, actúa con amor y misericordia y justicia. Escoge vivir haciendo todo, no mirándote a ti mismo, sino mirando a los demás. Esta elección que yo voy a hacer va a afectarme a mí, va a afectar a mi iglesia, a mi familia. Porque a veces somos tan egoístas que solo vivimos mirándonos a nosotros mismos y no sabemos que mis elecciones afectan mis generaciones, si son malas, obviamente. No sabemos que mis elecciones afectan a mi entorno, a todo lo que Dios me dio. Dice, debemos escoger vivir en justicia, haciendo lo correcto, porque sabemos que tenemos un Dios santo y justo. Eso es vivir en justicia. Reconocer, recordar que tu Dios es santo y que también es justo, que castiga nuestra maldad, castiga nuestro pecado. Nos da tantas oportunidades, miles. El que tú y yo estemos aquí es una oportunidad de Dios, de su amor, de su misericordia. No la debemos desaprovechar. Y 4, ¿qué más Dios le habló a Jacob? Oseas 12:6, ¿qué dice? Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué más le dijo Dios a Jacob? Confía en tu Dios. En todo tiempo, en
toda circunstancia, en las buenas y en las malas, Dios le dijo, tienes que confiar en mí. No solamente cuando las cosas van bien, cuando nuestra fe se pone a prueba, cuando las cosas van mal. Ahí es donde debemos agarrarnos de Dios y confiar en Él, no quitar nuestra mirada de Él y dejar de confiar en nuestros esfuerzos, en el hombre mismo, en las circunstancias, sino volver y confiar en Dios, porque Él nunca falla, porque Él sabe lo que está haciendo, porque Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Y aunque el hombre falla, Dios no falla. Aunque el hombre es imperfecto, Dios nunca te va a fallar. Aunque todo se te caiga, todo se desmorone, Dios nunca te va a fallar, y esa es la confianza que tienes que tener. Eso le dijo ahí en ese lugar a solas a Jacob. Tienes que confiar en mí, Jacob, en todo tiempo, así yo me demore, así yo no te responda. Así estén pasando cosas que dirás, Señor, ¿dónde estás tú? Confiar en Dios. Y algo precioso, hermanos, saber que en nuestras fallas, que en la oscuridad, que en el dolor, aun cuando el pecado se muestre tan terrible en nuestras vidas, ahí el Señor quiere ser luz, y que aún ahí podemos conocer la grandeza de Dios. Y al leer Oseas veíamos esto, el terrible pecado del hombre, pero también veíamos por otra parte el gran y poderoso amor de Dios. Que si tú confías en Dios, ¿qué va a pasar? No solo vas a ver lágrimas quizás ahí en el camino, no solo vas a ver dificultad, sino que vas a ver a un Dios grande, poderoso, que en la oscuridad Él puede resplandecer. Que aún eso malo que te está pasando, Dios puede hacerlo, convertirlo para bien, para tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Y lo último, lo que decía el título de esta prédica, ¿no? La única manera de ganar. Oseas 12, del 13 al 4, vamos a leer otra vez. Dice, desde antes de nacer Jacob, el antepasado de ustedes, engañó a sus hermanos, a su hermano, y cuando llegó a ser hombre, Dios se le apareció en Betel. Allí Jacob luchó con un ángel y consiguió vencerlo. Luego, con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios lo perdonó. Y acá dice algo impactante: peleó con Dios y lo venció. ¿Quién vence a Dios? ¿El hombre puede vencer a Dios? Y aquí nos da el secreto Dios. ¿Por qué dice que Jacob venció a Dios? Porque fue confrontado. Tu vida pasó como una película. ¿Por qué? Porque volvió a Dios. Se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice ahí? Dice, con lágrimas en los ojos le pidió a Dios que lo perdonara, y Dios le perdonó. ¿Y por qué dice que venció entonces? Dice, venció porque tuvo un encuentro con Dios, porque se rindió y reconoció su pecado, porque fue quebrantado y entendió que la única manera de ganar era rendirse a Dios y era perder. Y Dios le dijo, Jacob, tú vas a ganar cuando aprendas a perder. Y Dios, ahí que pasó el ángel, ¡pah!, lo dejó cojo, ¿no? Lo quebrantó. ¿Cuántos quieren que Dios los deje cojos, los quebrante? No esperemos eso. Pero solo ahí en el quebranto Jacob entendió, porque es sorprendente lo que dice, ¿no? Aquí
Dice, luchó con el ángel y consiguió vencerlo. Y si venció, ¿por qué lloró después? Y le pidió a Dios que lo perdonara y Dios lo perdonó. Porque solo ahí se entendió que tenía que rendir su vida a Dios, que no había otra manera de ganar. Había estado años y años haciendo todo a su manera, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, sin darse cuenta de sus pecados, de sus ídolos, de lo que había levantado en su vida, del camino que había hecho en sus fuerzas. Y dice que ¿por qué venció? ¿Por qué ahí Dios le cambió el nombre? Porque Jacob se rindió y le dijo, Señor, yo no puedo, me voy a enfrentar a mi hermano. Quizás le pedía mal a Dios, pero Dios le decía, ¿tú no has entendido? Y ahí es donde Dios se mostró y se manifestó y lo quebrantó. Tuvo un encuentro con Dios, se le reveló su pecado y solo ahí entendió la total dependencia de Dios. Y hermanos, es lo que hoy Dios nos dice. No hacer tus propios caminos, sino caminar por los caminos de Dios. No luchar en nuestras fuerzas para obtener las promesas, sino vivir en total dependencia de Dios. ¿Qué es depender de Dios? Que saber que Dios lo hace todo en su tiempo. Que saber que Dios no se equivoca, no se demora, sabe lo que hace. Entendió que no debía levantar ídolos en su vida, sino que Dios debía estar en el centro de su vida, siendo fiel a Dios siempre. Y hermanos, muchas veces esto llega solo por el dolor. Dice Dios, muchas veces nos habla y no escuchamos, entonces Dios nos grita. ¿Saben cuándo nos grita Dios? Con el dolor. Ahí nos está gritando ya que no entendimos. En las buenas, como se dice. Pero no importa, yo digo, no importa. Ese es un Dios misericordioso, que aún en el dolor, que aún ya cuando la embarraste toda, cuando fallaste, ahí está ese precioso Dios amor, dándote oportunidad una vez más, diciéndote, me vas a vencer. Pero ¿sabes cuándo? Cuando te rindas, cuando te humilles delante de mí, cuando digas, Señor, quiero depender de ti. No lo puedo hacer en mis fuerzas. No puedo hacer nada en mis fuerzas. Solo al ser quebrantado entendería y dejaría su pecado, y solo ahí, al rendirse a Dios, venció. Ahí es donde Dios hace una transformación de la vida de este hombre. ¿Y cuántos estamos en ese proceso, quizás en esa etapa? Estamos siendo quebrantados y ni aún nuestro corazón así se vuelve a Dios. Yo te digo, hermano, en todo mira a Dios. ¿Qué es lo que te dice el enemigo? Mira, eres cristiano y mira lo que te pasa y tú sirves a Dios y mira cómo Dios te paga y esto que lo otro. Es lo que te dice el diablo, su versión. Y lo que te dice Dios, ¿qué es? Yo no te he dejado. Así me falles, puedes volver a mí. Así hayas hecho todo en tus fuerzas, a tu manera, puedes volver a mí. No hay otra manera de ganarle a Dios sino humillándonos, sometiéndonos a sus amorosas manos. Entonces el 5 es, si quieres aprender a ganar, tienes que perder. Lo que nos compartía el pastor Jorge el día que nos dio las clases el jueves. Y nos decía, nos hablaba de la muerte y nos decía, la muerte es ganancia. Solo cuando tú mueres, ahí recién puedes hacer las cosas a la manera de Dios. Ahí recién puedes entender muchas cosas.
Solo cuando tu carne es triturada, tu vida es triturada, chancada, ahí puedes entender lo que Dios quiere para tu vida. ¿Y qué pasó con Jacob? Ese quebranto Dios lo cambió en bendición. Dios lo bendijo, le cambió el nombre. ¿Cuántos quieren que Dios les cambie el nombre? Satanás que te ha dicho, no, tú eres un perdedor, no, tú nunca vas a cambiar, nunca vas a lograr eso en tu vida, no, nunca Dios te va a usar, nunca poder va a salir de ti. Pero ¿qué es lo que Dios te dice detrás del quebrantamiento, detrás de que te rindas, que te humilles a Dios? Tu vida va a ser transformada y ahí va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Y ahí va a venir el perdón y la restauración de Dios. Mientras Satanás te dice, no, ya tengo todo destruido. Ay, ya tengo mucho terreno ganado y voy a destruir y seguir destruyendo tu vida. Mientras eso, Dios dice, yo puedo restaurarte. Si tú te rindes a mí, si tú dependes de mí, si tú dejas que el Espíritu Santo te ayude a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tú dejas que Dios haga su voluntad en tu vida. Y vamos a ver un video cortito. Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número 1. Balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo. Su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. Te quiere centrar. Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro. Y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento.
Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces, cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Qué precioso este video, ¿no? Y lo que ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando el barro deja de luchar con el alfarero es cuando vence. Lo que pasó con Jacob. Jacob peleaba y peleaba con Dios, quizás como muchos de nosotros. Pero ¿cuándo venció? Cuando dejó de luchar con Dios. Cuando se rindió a Dios y le digo: Señor, me rindo, he perdido, ha pasado todas estas cosas en mi vida por luchar en mis fuerzas, por hacer las cosas a mi manera. Y entonces la única manera de ganar, hermanos, es que seamos esa vasija en las manos de Dios, dispuestos a que Él nos transforme, a que Él nos pula, a que Él nos forme, para, dice al final, reflejar su gloria, lo que te decía. Para el final no queda ahí, ahí comienza, para que al final seas usado por Dios, reflejes su gloria. Y así como Dios te ayudó y te restauró, tú puedas hacer lo mismo con otros. El trabajo no queda ahí. Y entonces, hermanos, Dios hoy día nos llama a esto: acercarnos a Dios, a volver a Dios, a rendir nuestras vidas, y si tienen que ser quebrantadas, decirle: Señor, aquí estoy quebrantado, estoy cosechando las consecuencias de mis decisiones, por luchar en mis fuerzas, por pelear contigo, Señor. Pero yo quiero que Dios me diga: venciste. Venciste porque te rendiste a mí, porque te sometiste a mi voluntad, porque ya no hiciste las cosas en tus fuerzas, a tu manera. Y así es que, hermanos, vamos a acercarnos a Dios y vamos a decirle, no sé cómo esté tu corazón delante de Dios, y vamos a acercarnos a Dios y vamos a decirle: Señor, mi vida está en esta etapa. Yo quiero que tú transformes mi vida.
Yo quiero que si por mi propio pecado otra vez la vasija se destrozó, se hizo pedazos, tú la vuelvas a hacer y hagas tu voluntad. Y ahí donde estás, mientras escuchamos esta canción, los que quieren hoy día ganar en su vida, rendir su vida a Dios, a veces das, a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. y ahí está ese Jacob que entendió a Dios, que conoció a Dios cara a cara, al ser humillado, al ser quebrantado. Ahí está ese Jacob que somos tú y yo, que solo cuando Dios nos quebranta, Él nos puede decir: esto no es el final, esto es el comienzo de algo poderoso que yo quiero hacer en tu vida. Si tú me dejas que yo reine, si tú dependes de mí, si tú vuelves a mí de corazón. Ahí donde estás, ponte de pie. Si tú quieres dar este paso de fe,
y decirle: Señor, ya no más. Ya no más lejos de ti, ya no más siendo independiente, ya no más levantando ídolos en mi vida, ya no más haciendo las cosas en mis fuerzas, a mi manera, ya no más justificando mi pecado, ya no más. Y ahí está Jacob, luchando, peleando hasta que se dejó vencer por Dios, quebrantado, humillado, llorando y diciéndole: Señor, perdóname. Hoy volvemos a ti, Señor. Me sorprende tu fiel amor. No hay otro amor como tu amor, Señor. Cuánto nos amas, aun cuando nosotros mismos estropeamos lo que estás haciendo en nuestras vidas. Tú nos dices: calma, calma, no es el final. Y ahí, cuando adoramos en el dolor, en medio del quebranto, de la aflicción, del dolor, por nuestras propias decisiones, ahí está Dios. Ahí está Dios diciendo: esto es el comienzo de lo que voy a hacer en tu vida, de lo que te he predestinado a hacer. Esto es el comienzo de lo que voy a mostrar a través de tu vida. Si yo usé un Pablo que mataba, si yo usé un Pablo que era asesino, que era implacable, haciendo cumplir la justicia, era cruel, y ese Pablo lo transformé y lo hice un Pablo tierno, amoroso, compasivo, capaz de dar todo por su Señor, capaz de ir a la cruz por su Señor, capaz de ser maltratado y una y otra vez por su Señor. Y así Dios quiere hacer ese cambio en nuestras vidas, que cada uno de nosotros se convierta en ese Pablo, en ese hombre que se levante, que sea luz, que nada le impida avanzar, que ninguna oscuridad le impida avanzar. Así es que cógete de la mano de ese Dios restaurador, de ese tu fiel alfarero, que una y otra vez te va a reconstruir. Una y otra vez va a comenzar a hacer la obra en ti, o la va a continuar. Ve esos brazos de ese fiel Dios que nos recibe con amor y que nos dice: yo soy más grande que tu pecado.